Viernes 17 de abril de 2020. Amigos y amigas, bienvenidos a la primera emisión de Telediario. Estamos cerrando esta quinta semana consecutiva de aislamiento obligatorio en el país. Es importante resistir en casa para evitar la propagación de la pandemia. Fuerza a todos. Iniciamos revisando los titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, envió el proyecto de ley humanitaria y ordenamiento de las finanzas públicas a la Asamblea Nacional. Autoridades del gobierno realizan recorridos permanentes por el país para verificar dotación de insumos médicos y enfrentar la crisis sanitaria. En Guayaquil, Durán y San Borondón, el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó 36.000 kits de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad. El Cuerpo de Bomberos de Quito y la Dirección de Aviación Civil reciben dotaciones de equipos de protección personal. Y en lo internacional, el presidente Donald Trump recomendó un plan para reabrir Estados Unidos de forma gradual. Según indicó, entre 1 o 2 años tomarán para que la economía se recupere. Siete de la mañana con 1 minuto. La noche de ayer, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció a través de cadena nacional el envío del proyecto de ley humanitaria y de ordenamiento de las finanzas públicas a la Asamblea Nacional. El jefe de Estado además aseguró que el país avanza en la tarea de mitigación del virus y que van bajando las cifras y la tasa de crecimiento de casos. Según el reporte de hoy de Jorge Guáted, entre el 1 y el 15 de abril hay 6.703 fallecidos guayas. En comparación al histórico de muertes en esa provincia, el incremento es de 5.703 personas en 15 días. Ustedes, ecuatorianos, me conocen. Actuaré siempre con transparencia y con la verdad, por dura que ésta sea. Y así lo exijo a todo el que trabaja conmigo. Pero hay buenas noticias también. La buena noticia es que hoy, ecuatorianos, a pocas horas de cumplir el mes de aislamiento, podemos decir que vamos avanzando en la tarea de mitigar la propagación del virus. La tasa de crecimiento hasta ahora venía siendo del 28.1% y la tasa de crecimiento de los últimos 10 días alcanzó apenas un 4.4%. La precisión de esta información depende de la capacidad de realizar pruebas. Es muy probable, siempre es probable, que el panorama cambie con la toma de nuevas pruebas que se realicen. Pero no se alarmen. Vamos a ver siempre números grandes. Pero solo la toma masiva de pruebas nos permitirá conocer la real situación del Ecuador. Solo la solidaridad nos permitirá salir adelante. Por eso decidí rebajar el 50% del salario del presidente, el vicepresidente, ministros y viceministros. Y por eso he enviado el día de hoy a la Asamblea Nacional la llamada Ley Humanitaria. Su espíritu es motivar la solidaridad, que el que más tiene, más apoye, al que menos tiene, que las empresas más sólidas apoyen a las más débiles, a las más frágiles, a las que están pasando por problemas. Con esos aportes también podremos ayudar a más de 2 millones de familias con un bono de $60 mensuales. Familias que dependen del día al día, que no tienen un ingreso fijo. Me refiero al vendedor de la calle, al vulcanizador, a la peluquera, al jardinero, al panadero. Impedir el desalojo de los arrendatarios. Fomentar la reducción de las pensiones escolares. Evitar que las pólizas de seguros quiten su cobertura. Congelar precios de los servicios básicos. Mejorar el seguro de desempleo, que haya soluciones acordadas entre las partes, sobre todo para evitar despidos, que es una de nuestras, y por cierto, de mis principales preocupaciones. Estaremos siempre del lado de los más débiles. Ecuatoriano, dime con la mano en el pecho, ¿cómo te sentirías si no aportarías nada en este momento? Veo con satisfacción que el diálogo continúe en la Asamblea. ¡Qué bien! Tengan la seguridad de que gracias a esta postura, que es democrática, podremos incluir sus mejores ideas a la propuesta de ley, sin ideologías, sin personalismos. No es el momento para ello. Y por favor,
Si no ayudan, no frenen el futuro del país. 7 de la mañana con 5 minutos. En un documento emitido por el Viceministerio de Finanzas, se disponen directrices para el segundo trimestre del año 2020, con lo cual los contratos de servicios ocasionales y provisionales programados hasta marzo de este año serán desvinculados y no podrán ser reemplazados con profesionales externos. Con el documento dirigido a las entidades públicas se dispone que no se renovarán los contratos de las personas en la modalidad de servicios ocasionales o provisionales programados hasta marzo de 2020, con lo cual se afectan miles de fuentes de empleo. En caso de contratos, servicios ocasionales y nombramientos profesionales, varias decenas de miles de personas que aparentemente fenecían sus labores, su contrato en marzo, pero a las que se les había prometido renovarles con una disminución de su salario. Parece ser que se ha cambiado de opinión y que en este caso lo que estarían disponiendo es que se cese a todos los que están bajo esa modalidad. A esto se suma que sin importar el número de años en el sector público, quienes estén bajo servicios ocasionales no tienen derecho a una liquidación. Desde el momento que reciben la acción de personal de cese, no reciben ninguna indemnización, simplemente si es que tienen algún periodo pendiente de vacaciones, es eso, y la parte proporcional del 13º y 14º sueldo. Por eso es más grave aún, porque si salen del servicio público prácticamente sin un solo centavo. Mientras Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, indicó que estiman en alrededor de 15.000 personas que podrían salir del sector público. Han votado a más de 5.000 maestros. Hoy con la disposición que sale desde Finanzas saldrán unos 10.000 o 15.000 trabajadores más. Pone justamente y aumenta la crisis social que en este momento está viviendo el Ecuador producto de la pandemia, que no es culpa nuestra ni es culpa del gobierno, pero sin duda alguna creemos de que debería haber medidas más bien de protección, como ha ocurrido en otros países. Gómez mencionó además que no se da un mensaje adecuado al sector privado en el marco de garantizar la estabilidad laboral. Lo que nos preocupa aún más, porque el sector privado, de ahí entendemos los empleadores van a decir, bueno, ¿cómo quieren que no votemos gente si el propio sector público que representa todo el Estado ecuatoriano está sacando gente? Entonces en el sector privado también vamos a sacar gente. Creemos que por principio, hasta para poner el ejemplo, el sector público debería cuidar las pocas plazas de trabajo que tiene a nivel nacional. No estamos hablando de pipones, estamos hablando de la gente que efectivamente está trabajando, que está ganando su sueldo, que por esta actividad inclusive está haciendo teletrabajo y que en este momento todos los años de servicio que lo ha tenido porque a la final un funcionario público no hizo el concurso de merecimiento o no llamó a concurso para llenar esa vacante, hoy se ven con este atropello prácticamente a su derecho de quitarle el puesto de trabajo, lo que agrava más la crisis sanitaria, la crisis social y la crisis económica que vive el pueblo ecuatoriano. A esto se suma que se reducirán varios rubros en el sector público necesarios para funcionar, entre ellos materiales de oficina, combustibles para vehículos, mantenimiento y reparación de automotores, otros como capacitación, viáticos por gastos de residencia, estudio y diseño de proyectos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Siete de la mañana, 9 minutos. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que se estableció, mediante decreto ejecutivo número 1024, 15 días de luto nacional en memoria de los ecuatorianos fallecidos a causa del COVID-19. En su mensaje publicado en redes sociales, el mandatario señaló textualmente: debemos a los compatriotas fallecidos una sepultura digna en Campo Santo y un justo homenaje de todo el país. He decretado 15 días de luto nacional en su memoria y solidaridad con los familiares. Siete de la mañana, 9 minutos. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, acompañó a las brigadas Guayas Vive y supervisó la aplicación de pruebas rápidas de COVID-19 en domicilios del suburbio de la ciudad de Guayaquil. En el suburbio de Guayaquil, el vicepresidente Otto Sonnenhösner y el gobernador de Del Guayas, Pedro Pablo Duarte, supervisaron la aplicación de pruebas rápidas y PCR a los ciudadanos en sus hogares, la entrega de 1.000 kits alimenticios y la fumigación de casas y calles, como parte del trabajo de las brigadas Guayas Vive. Una iniciativa que
refuerza lo que ya veníamos haciendo. ¿Qué veníamos haciendo? Entrega de alimentos y tema de fumigación sanitaria, de higiene. Ahora lo estamos reforzando con pruebas rápidas y con pruebas PCR. Durante el recorrido, el segundo mandatario explicó que con estas acciones se podrá medir el impacto de la pandemia en la ciudad. Las PCR nos van a ayudar a ubicar a más casos positivos a tiempo y las pruebas rápidas nos van a permitir saber quiénes ya han desarrollado anticuerpos para saber cuál ha sido el nivel de impacto de la pandemia en la ciudad. Hemos empezado en los sectores más afectados por estadísticas, que en este caso es el sur de la ciudad de Guayaquil. Posteriormente, el vicemandatario se dirigió al Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro para conocer la labor de biomédicos voluntarios que realizan el mantenimiento y reparación de ventiladores averiados de la red de salud pública, Seguro Social y de las Fuerzas Armadas. En muchas ciudades, en muchas provincias son más los casos de recuperados que de nuevos enfermos que ingresan a los hospitales. Lamentablemente ese no es el caso todavía en Guayaquil, a pesar de que en Guayaquil, sin embargo, también han mejorado las cifras, siguen siendo cifras preocupantes, así que aquí seguiremos redoblando esfuerzos. En la visita, el vicepresidente aseveró que se apoyará en la adquisición de los repuestos que hagan falta. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y también el vicepresidente visitó las instalaciones de la clínica de la Universidad Espíritu Santo en San Borondón, en la provincia del Guayas. Allí entregó el permiso de funcionamiento para que se atienda a pacientes con COVID-19 y de esta forma poder descongestionar el sistema de salud. El canciller del Alma Mater, Carlos Ortega, señaló que pueden atender a 11 pacientes, 4 en cuidados intensivos y que podrían duplicar la capacidad. Además, desde la próxima semana aumentará a 200 la cantidad de pruebas de COVID, añadió. El segundo mandatario también anunció que junto con el municipio y la gobernación del Guayas, en el cantón San Borondón, iniciarán las brigadas para llegar a los domicilios de la población con alimentación, fumigación y atención médica. Está habilitado ya con el esfuerzo del municipio y la coordinación con la gobernación un coliseo para atender a pacientes que necesiten oxigenación allá en la cabecera cantonal. Y asimismo estamos coordinando ya el inicio de las brigadas de la mano con la municipalidad. Tendremos capacidad de hacer 150 a 200 pruebas diarias COVID PCR con resultado inmediato, y una aportación importante que ha hecho el fideicomiso Sumar Juntos del Banco del Pichincha, que nos ha dado una importante donación también de 10.000 pruebas rápidas y 5.000 pruebas PCR que van a estar a disposición de la ciudadanía. 7 de la mañana, 13 minutos. A pesar de que en la Sierra Centro ha disminuido el número de atenciones, las autoridades han dispuesto a continuar con el mismo nivel de vigilancia antes de determinar nuevas decisiones para este punto del país. El recorrido involucró a las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. En todas se verificó la capacidad hospitalaria, la dotación de equipos de protección y el stock de medicinas. Además, se evaluó el resultado de las medidas de confinamiento, las cuales han permitido una caída en el número de atenciones en las casas de salud. Pasamos de 60 casos en este hospital en un día a 8, a 7, a 1. Pero esta importante noticia no hará que el gobierno baje la guardia, y por ello las pruebas tanto rápidas como PCR serán utilizadas en estas localidades para el testeo de la población que más lo necesite. Y también nos estamos preparando para alguna otra contingencia. Vamos a entregar más pruebas PCR de tal manera que tenemos testeada a la gente que puede tener el virus y testeada a la gente que ya está sana para que pueda comenzar a salir. Tampoco se reducirá la inversión. Al contrario, en la Sierra Centro se fortalecerá la coordinación hospitalaria. Entonces, el enlace entre Ambato, La Tacunga y Quito Sur fundamentalmente están debidamente articulados. Este recorrido también permitió evidenciar el rostro social de la producción y cómo el trabajo en el campo ha permitido que quienes estamos en confinamiento sigamos alimentándonos. Servir a la ciudadanía, pero de una manera que no se le perjudique en precios. Saber que el sector agropecuario no solo tiene resiliencia, sino que tiene una gran posibilidad de salir adelante, inclusive en estas crisis tan difíciles. Semanalmente aquí se elaboran 400 canastas que están siendo distribuidas a domicilio y también han sido entregadas en los centros de rehabilitación del litoral. Alex Llanos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 15 minutos. Este jueves el presidente del Instituto de Seguridad Social, Paul Granda, y el secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, visitaron el Hospital Carlos Andrade Marín
en Quito para verificar la existencia de insumos médicos. Este hospital cuenta con 112 camas para hospitalización en una zona exclusiva para pacientes con COVID-19 y 24 unidades de cuidados intensivos con la posibilidad de ampliar hasta 34 plazas. Los funcionarios también han visitado en el transcurso de estos últimos días varios hospitales de distintas provincias de la costa de la Amazonía y Sierra Centro. En estos recorridos se confirma la existencia del material necesario en las bodegas y además se conoce la cifra de pacientes contagiados con COVID-19 que están recibiendo tratamiento en las casas asistenciales. Juan Sebastián Roldán mencionó que el Hospital Carlos Andrade Marín está en la capacidad de testear a todas las personas que ingresan con sintomatología respiratoria. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Y los datos son buenos, es decir, en Quito poco a poco la situación mejora, tenemos una estabilización, no tenemos más de 1 o 2 personas confirmadas cada uno de los días, tenemos la bodega perfectamente cubierta con protección para médicos y personal de salud, es decir, tenemos la tranquilidad de que es un hospital que esté en buenas condiciones. Y se inició la entrega de kits de alimentación e higiene a personas de escasos recursos económicos en todo el país. 2.500 personas del sector de Guamaní en el sur de Quito fueron las primeras beneficiadas. Más de 2.500 personas de escasos recursos económicos del sector de Guamaní al sur de Quito recibieron la tarde y noche de este jueves kits de alimentación y de higiene como parte de las acciones que implementa el gobierno para atender a la población más vulnerable durante la emergencia sanitaria. Es una población de más de 80 barrios y la gente son trabajadores autónomos, albañiles, vendedores ambulantes y por tanto no disponen de un sueldo. Un agradecimiento muy cordial a las autoridades nacionales. Que es en alimentos, o sea, también está muy bien. Todo lo que es aseo personal también, todo es muy bien. Eso sí se les agradece de antemano. Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia, afirmó que esta ayuda se entregará a más de 1 millón de personas en todo el país. Hemos logrado ya más de 70 millones de dólares solamente para poder cubrir bonos y poder cubrir alimentos para las personas. Vamos a llegar a 1 millón de kits en todo el Ecuador, entregables en las próximas 2 o 3 semanas. Médicos del Ministerio de Salud también realizaron 400 pruebas gratuitas de COVID-19 a personas de escasos recursos económicos. Me entregaron una cajita de comida, muchas gracias, y también me hicieron la prueba del virus. Las pruebas que estamos haciendo son las pruebas PCR. Estamos yendo a todos los sectores donde hay más vulnerabilidad. Mandamos al INSPI, esto nos dan el resultado de 5 a 7 días. Personal de salud y de emergencia también fumigaron las calles de la capital. Bueno, estamos recorriendo muchos barrios de la ciudad. Evidentemente es aquí una necesidad imperiosa de marginación, de pobreza. No es tan fácil el quedarse en casa en situaciones como esta. El llamado a la ciudadanía es a respetar el toque de queda y a quedarse en casa para evitar la propagación de la pandemia. No solo cuidémonos a nosotros mismos, cuidándonos y respetando las leyes y las reglas de movilidad, cuidamos a los demás ecuatorianos. Santiago Tello, Medios Públicos. 7 de la mañana, 18 minutos. Más de 36.000 kits de alimentos ha entregado el Ministerio de Inclusión Económica y Social a familias de Guayaquil, Durán y San Borondón en la provincia del Guayas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Desde el inicio de la emergencia sanitaria en Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha realizado la entrega de kits de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad. Hasta la fecha, en Guayaquil, Durán y San Borondón, se han entregado 36.777 kits. Hemos entregado kits de alimentos a 600 familias de las áreas periféricas de Salitre y llegamos también al recinto San Antonio. De aquí vamos a ir a Daule, al recinto Flor de María, El Prado y algunos más a entregar 800 kits de alimentos. Las entregas se han hecho en distintas cooperativas como Voluntad de Dios, Monte Sinaí, Flor de Bastión, Ladrillera, así también como en Socio Vivienda, entre otros puntos del noroeste de Guayaquil, mientras en el sur, en sectores como el Guasmo. Gracias al MIES, al gobierno que nos está ayudando con lo que está dando, lo que es los víveres, por lo que uno está ahorita en casa, no puede salir. Estamos agradecidos por el kit de alimentos que nos dio el gobierno por este problema del coronavirus.
Las empresas y ciudadanía en general pueden sumar su contribución a través del portal web Dar una Mano Ecuador, en donde pueden adquirir kits de 5, 10 o 20 dólares, que luego serán entregados a las familias más necesitadas. Usted ingresa, puede escoger entre los kits de 5, de 10 y de 20 dólares. En ese momento las cadenas reciben la información, se establece un proceso en el cual se acumulan los kits y los kits son distribuidos. Por ejemplo, en Guayaquil, al Banco de Alimentos de Guayaquil. Todos están juntos para poder distribuir en función de mapas de calor que tenemos para identificar los sectores más pobres del país. Desde Guayaquil se ha canalizado la entrega de kits de alimentos para otros cantones de Guayas. A escala nacional, la cifra alcanza un total de 457.587 kits. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 7 de la mañana, 20 minutos. Pablo Araujo, docente e investigador de la Universidad Central del Ecuador, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para hablar sobre el comportamiento de la enfermedad en el transcurso de estos últimos días. Buenos días, Pablo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy grande para todas las personas que nos siguen en los medios públicos. Muchas gracias, Pablo, por el tiempo que nos ofrece. Bueno, hemos escuchado en el transcurso de las últimas horas al presidente de la República, a la ministra de Gobierno, que han asegurado que estas medidas de confinamiento, estas medidas restrictivas, finalmente están ya arrojando resultados que pueden ser interpretados de forma favorable en beneficio del país. ¿En qué medida ya está cambiando el comportamiento de la enfermedad del COVID-19 en Ecuador? Es una cosa muy interesante, Fabricio, que si nosotros logramos mantener la disciplina social, ¿no es cierto?, ¿qué nos han pedido? Es decir, el distanciamiento, el quedarnos en casa, el guardar estos metros de seguridad, el uso de la mascarilla en lo que son los espacios públicos, paulatinamente la tasa de contagios, ¿no es cierto?, va a llegar a estabilizarse y luego entendemos que va a llegar a bajar, lo que hemos llamado en los modelizadores, los académicos, el aplanar la curva. ¿De acuerdo? Entonces, se van viendo los datos, ¿verdad?, en los cuales la tendencia, ¿no es cierto?, de la curva parece que está entrando en esto. Entonces, si se logra mantener la disciplina, el distanciamiento, pues pensaría, ¿no es cierto?, que los datos están arrojando de que se va a lograr controlar la enfermedad. Pablo, pero deberíamos entender que no hemos llegado todavía a ese momento de aplanar la curva. Se están registrando un descenso en los casos, pero eso no significa que la curva como tal esté ya en una etapa de aplanamiento. Eso es difícil de asegurarlo en este instante, Fabricio. O sea, se van dando los datos, tú ves que son datos que se van dando día tras día, se van incrementando paulatinamente más pruebas de lo que son PCR en tiempo real, más lo que son pruebas rápidas. La PCR va comprobando, ¿no es cierto?, los casos positivos de la enfermedad. Entonces, decirlo de que ya se está aplanando la curva con esas palabras muy, muy fuertes es un poco especial. Hay que irlo viendo definitivamente en el transcurso de los días. Y es por eso que, si tú fíjate, lo que es sistema de educación ya se está preparando para el mes de mayo. Empezar todo lo que son, en el caso de la Universidad Central, en el mes de mayo ya empezar lo que es de forma virtual las clases, ¿no? Estamos cerrando esta quinta semana de confinamiento, de medidas restrictivas en el país, y sin duda hay muchas personas que esperan también de a poco ir recuperando sus actividades, tratar de retomar la normalidad que se tenía antes de la presencia del COVID. Seguramente pensar en esos escenarios ahora es algo difícil, pero ¿qué tiempo más debería esperar el país para pensar en un nuevo escenario también que nos haga repensar todo esto que hemos vivido a lo largo de este mes? Existieron palabras en días pasados de parte del rector de la Universidad Central del Ecuador, en el cual él nos decía que debemos mantener las medidas de confinamiento por lo menos todo el mes de abril, por el tema de las gripes ocasionales. Y es un epidemiólogo, el doctor. Entonces, la idea sería más o menos esta, ¿no es cierto?, dejar pasar los efectos climatológicos, ¿no es cierto?, del mes de abril, como para ya pensar en el mes de mayo, dependiendo de cómo ha ido la curva de contagios, ¿no es cierto?, empezar a
ir activando nuevamente pues el mundo, llamémoslo así, Fabrizio, o sea, ya no solo estar las actividades esenciales fuera, sino paulatinamente, las autoridades lo han dicho, usando el semáforo, ¿no es cierto?, dependiendo de los sectores, porque es distinto el comportamiento que han tenido los contagios en el Guayas, en los ríos, en Pichincha, en Manabí, en Esmeraldas. Entonces, dependiendo de eso, de cómo se va comportando la curva y dejando pasar los efectos estacionales, empezaremos a salir nuevamente, pero pensar en retomar actividades como las teníamos hasta el mes de febrero, yo le veo muy, muy complicado todavía. ¿A qué deberíamos estar preparados nosotros como ciudadanos, como habitantes, en medio de esta realidad, frente al escenario futuro, próximo, inmediato que se viene? ¿En qué deberíamos estar ya enfocándonos, teniendo en cuenta una realidad próxima, luego de estar o ya viviendo esta realidad que nos ha tenido confinados durante varias semanas en nuestros hogares? Yo pienso, Fabricio, de que en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, si podemos realizar actividades laborales desde casa, lo que hemos llamado el famoso teletrabajo, seguir asentándolo, ¿no es cierto? Fíjate que desde la Universidad Central estamos capacitando a cerca de más de 2.000 profesores de la universidad para el manejo de cerca de 7.000 aulas virtuales. Entonces la academia nos estamos preparando, ¿no es cierto?, para poder brindarle a toda la comunidad educativa de la universidad pues ese soporte mientras estamos confinados. Se está hablando también que para el mes de julio, más o menos, julio, agosto, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo van los casos, los contagios, se podría pensar en retomar ya actividades experimentales de la universidad. Es decir, ahora vamos a vivir en época, ¿no es cierto?, de estar en casa, estudiar de forma virtual, ¿sí?, en lo que son las bases conceptuales, las bases teóricas, para luego pasar, ¿no es cierto?, hacia lo que es la parte de experimentación de las asignaturas. Entonces, la idea es seguir pensando en esto, en quedarnos en casa, ver cómo logramos combinar en la medida de lo posible el teletrabajo con las actividades fuera. Claro que sí. Y de hecho también la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a la población mundial a pensar también en estos escenarios futuros del nuevo mundo a partir de la presencia del COVID-19. De hecho, también ha mencionado que si no se mantienen estas medidas de cuidado, medidas de confinamiento, restrictivas y demás en varios puntos del planeta, podría existir una segunda ola con mucho más fuerza de presencia de COVID. Entendamos, Fabricio, de que hoy por hoy la humanidad todavía no dispone de un tratamiento para la enfermedad producida por el COVID. O sea, todavía no existe un químico que pueda ir por dentro de nuestro cuerpo llamándose vacuna que permita controlar la enfermedad. Entonces, mientras no tengamos eso como humanidad, no podemos pues volver a la vida absolutamente normal. Entonces tenemos que prepararnos para... Es que la vida ya nos cambió, Fabricio, o sea, el estar guardados en casa en la medida de lo posible, porque hay realidades y realidades, ¿verdad?, de que no todos podemos, ¿no es cierto?, por la situación económica, estar en casa, pero en la medida de lo posible guardar las medidas que nos han pedido las autoridades, el distanciamiento, la disciplina, pues eso va a ayudar definitivamente a contener, ¿no es cierto?, porque pensemos de que en lo que es la epidemia, quien nos responde si es que caemos dentro de este 15 o 10% de personas que se van a complicar es el sistema sanitario. Entonces, lo que estamos haciendo es no desapareciendo el virus por quedarnos en casa. El virus sigue ahí, ¿sí? Lo que estamos haciendo es darle respiro a esos guerreros de la salud para que si es que nuestro sistema inmune no logra responder, ¿verdad?, y tenemos que ir a casas asistenciales de salud, pues puedan respondernos adecuadamente. Claro que sí, Pablo, y de hecho este será un compromiso de los ciudadanos. El compromiso de cada uno de nosotros también se verá reflejado en el lento avance del COVID. Gracias por esta ampliación y la información y estos conceptos que ha logrado compartir en estos minutos con nosotros, Pablo. Estuvo con nosotros Pablo Araujo, docente e investigador, ingeniero químico de la Universidad Central del Ecuador, quien nos ha acompañado vía videoconferencia para ofrecernos un escenario del futuro próximo que debe vivir las sociedades mundiales frente a la presencia del COVID-19. 7 de la mañana, 29 minutos. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
7 de la mañana, 31 minutos. Gracias a todos por acompañarnos en la primera emisión de Telediario. Hasta la mañana del día de ayer, jueves, Ecuador registró 8.225 casos de ciudadanos contagiados con COVID-19. Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, 7.912 compatriotas han sido descartados de ser portadores de la enfermedad, mientras que 403 personas fallecieron, según los datos ofrecidos hasta la mañana del día de ayer. Que los ciudadanos tengan que El balance presentado por la ministra de Gobierno María Paula Romo detalla lo siguiente respecto a los casos de coronavirus en el país. 8.225 son casos confirmados y 7.912 descartados. Del total de confirmados, se encuentran estables en aislamiento domiciliario, 199 personas se encuentran estables pero están hospitalizadas, 168 personas se encuentran hospitalizadas con pronóstico reservado. Han fallecido 403 personas de este total de 8.225 que dieron positivo para las pruebas. El responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guátez, dio a conocer que al momento se registra en la provincia del Guayas, en los primeros 15 días de abril, un total de 6.703 fallecidos, tanto por casos COVID como muertes por otras causas. Recalcó que el proceso de registro y entierro de las personas avanza conforme de acuerdo a lo planificado. Dentro de las 24 provincias existe una estabilización, incluso un decremento de la curva de fallecidos, incluyendo ya Guayas. En ese mismo aspecto, la ministra de Gobierno precisó que se ha definido una lista referencial de precios para servicios exequiales. La descripción, empezando por los ataúdes, un cofre de madera sencillo, tendrá un precio referencial de $100 y un costo máximo de $150. Las especificaciones sobre el tipo de ataúd se encuentran en el documento. La cremación tiene un costo referencial de $540 y un costo máximo de $675. La inhumación, el costo referencial de alquiler por año es de $95 y el costo máximo es $118,75. Y un columbario, el costo referencial de alquiler por año es de $170 con un costo máximo de $207. En cuanto a las decisiones del COE adoptadas para enfrentar esta emergencia nacional, se informó que se amplió a 10.000 el total de corresponsales no bancarios para que los ciudadanos puedan cobrar el bono de protección familiar. ¿Cuál es el propósito? El propósito es evitar aglomeraciones en las entidades financieras, evitar aglomeraciones en los bancos y que las personas puedan acceder a este bono de contingencia en los lugares más cercanos de su propio barrio. La vocera gubernamental para este reporte de la emergencia detalló que se ha decidido multar con $100 a las personas que realicen llamadas falsas al EQ 911. No habrá suspensión de la línea telefónica, pero sí la imposición de la sanción pecuniaria. Javier Ceballos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 34 minutos. El director nacional del EQ 911, Juan Zapata, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar sobre varias medidas que se han adoptado en el marco de esta crisis sanitaria que enfrenta el país. Juan, buenos días. Gracias por acompañarnos a través de este contacto telemático. Gracias, Fabricio. Un saludo cariñoso a toda la ciudadanía a nivel nacional que nos está escuchando y mirando. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado hace poco a la ministra de Gobierno. Ayer en su cadena nacional dio a conocer algunas decisiones que se han adoptado por parte del Comité de Operaciones de Emergencia que se reúne diariamente en las instalaciones del ECU en el sector de Ichimbía, al oriente de la ciudad de Quito. Entre esas decisiones está, entre ellas, el imponer una multa de $100 a quienes lleven a cabo o realicen llamadas falsas en medio de esta situación tan delicada que está viviendo el país. ¿Qué es lo que está pasando frente a este tema, Juan? Gracias, Fabricio. Mire, nosotros del 12 de marzo al 16 de abril, que es cuando empezó ya la crisis sanitaria, recibimos a nivel nacional 1.334.354 alertas o llamadas. Lastimosamente, de este número, el 49% son mal uso, es decir, para llevarlo a números, son 654.000 llamadas que se han generado en mal uso de la línea. Si nosotros representamos esto, Fabricio, en términos económicos, es decir, el costo que al ECU y al Estado ecuatoriano
es de $2 por llamada. Es decir, nosotros estamos cerca de $1.300.000 invirtiendo en un mal uso de la línea, que si la gente sería absolutamente consciente y responsable que esta línea salva vidas y que es el eje central de la articulación de emergencias, hubiéramos reinvertido ese dinero que es tan complejo en esta crisis sanitaria, hubiésemos reinvertido justamente en actividades paliativas para esta situación. $1.300.000 desperdiciados en medio de esta crítica situación que vive el país. Esa es la palabra, mi querido Fabricio, y no solamente es el tema económico del desperdicio, lo más importante es el tiempo que nosotros, porque mucha gente dice, estoy llamando al 911 y no me contestan, no es que no le estamos contestando, lo que pasa es que hay irresponsables, porque si nosotros entendemos que de cada 10 llamadas, 5 son en mal uso, hay irresponsables que están generando justamente que la línea esté ocupada y no le está dando la opción a una persona que de veras requiere a lo mejor una ambulancia, requiere un patrullero, requiere una asistencia de manera urgente. Si bien es cierto lo que decía la ministra, nosotros, ¿cuál ha sido las sanciones hasta el momento? Es decir, hemos cortado líneas o suspendido líneas de enero a marzo 35.830, solamente en marzo 11.433 líneas, pero ¿qué significa? Que esta línea ya generó 3 veces el mal uso al 911 para generar esta suspensión. Lo que nosotros hemos pedido, y en mi calidad de asistente al COE Nacional, solicitamos el 3 de abril de que se aplique la misma sanción que se aplica para el toque de queda. Entonces, ¿qué significa? Que la primera vez será el cobro de $100 y la segunda vez será un cobro de $400. Esto va a ir cargado obviamente en el cobro de la línea telefónica, es decir, vendrá en este servicio básico ya inmediatamente. El reglamento salió el día de ayer en la tarde, con lo cual nosotros ya a partir del día de hoy empezaremos con estas nuevas sanciones que esperamos, porque no es un tema de sanción, Fabricio, quizás es un tema de conciencia y de entender que estamos jugándole, es un trabajo en equipo, donde el principal jugador es la comunidad y tiene que apoyarnos, pero sin embargo, a partir del día de hoy empezamos ya con estas sanciones. Claro que sí, Juan. Solamente para que quede absolutamente claro a la ciudadanía, desde el día de hoy empezarán ustedes a sancionar económicamente a quienes den mal uso de la línea del 911 y también del 171, según entiendo, ¿cierto? Por supuesto, son líneas que están al servicio de la comunidad y que deben ser usadas de manera absolutamente responsable, porque hay muchas gentes que dicen, ¿y qué es el mal uso de la línea? El mal uso de la línea es que el ECU 911 es una institución que salva vidas, y yo te he dicho, Fabricio, siempre, aquí hay funcionarios que se están jugando su propia salud porque no pueden quedarse en casa, están articulando emergencias. Y mira, en gestión sanitaria nosotros hemos incrementado el 162%, es decir, en el mismo periodo, en el 2019, nosotros tuvimos 58.596 emergencias. Hoy hemos atendido en articulación, y por eso que nuestro reconocimiento a toda la red de salud, 153.753 de emergencias. Entonces, necesitamos todos los recursos disponibles al 100% a esta emergencia y no estarlo generando en mal usos que no tienen sentido. Lo que yo te decía, Fabricio, nos llaman a pedir hamburguesas, papas fritas, a hacerse pasar por presidente de Estados Unidos, a personas en estado de embriaguez a pedir vehículos para que les lleve a sus casas. Eso es una irresponsabilidad tremenda. Por eso estamos agradecidos con el COE Nacional que acogió nuestra solicitud y hoy empezamos ya con sanciones absolutamente fuertes. Juan, recordemos brevemente, una primera infracción será multado con $100, una segunda infracción con $400. Así es, Fabricio, y no olvidemos que estas sanciones es durante la emergencia, pero hay una normativa que está permanente, que es a la tercera reincidencia, digamos, la suspensión de la línea. Es decir, nosotros lo que sí estamos haciendo ahora es a la primera mal uso de la línea ya será $100. Las reincidencias son $400, sin embargo, vamos a seguir contando el número de reincidencias porque la normativa normal, digamos, del ECU es suspender la línea a la tercera reincidencia. Juan, nos quedan muy pocos minutos para esta entrevista, pero sería importante aclarar también a la ciudadanía qué tipo de información o qué tipo de uso es el que se ofrece a través de estas líneas telefónicas, el 171 y el 911, para que la ciudadanía tampoco por desconocimiento llame y caiga eventualmente en un mal uso. Así es.
Bueno, nosotros tenemos dos competencias, Fabricio. La primera, que es la articulación de las emergencias en 5 categorías: gestión sanitaria, seguridad ciudadana, gestión de riesgos, tránsito, movilidad y respuestas municipales, entendiéndose que todo lo que son alteración del orden público, asaltos y sobre todo la crisis sanitaria que estamos en este momento. Y además de esto, el ECU está cumpliendo ahora varias digamos, apoyos a las resoluciones del COE nacional, como es el tema de aglomeraciones, del toque de queda, los códigos de ESPI, el tema en el tratamiento, sobre todo de ser la primera llamada por el tema de levantamientos de cadáveres. También estamos con el tema de habitantes de calle, estamos con actividades económicas que no están autorizadas, por ejemplo, gente que le están obligando a trabajar a funcionarios y no están dentro de las instituciones que están exoneradas por esta crisis. Es decir, esos son nuestro accionar que tenemos. Y la segunda competencia es la videovigilancia. Tenemos 5.800 cámaras que, miren, el 90% de las respuestas que hemos tenido, sobre todo en toques de queda, ha sido por la actividad de la videovigilancia a nivel nacional. Es decir, eso es nuestro servicio, y lo único que le pedimos a la ciudadanía, en homenaje a estos funcionarios, que aquí estamos, policía, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud, Cruz Roja, bomberos, agentes de tránsito y nuestros queridos funcionarios del 911, en respeto a su trabajo, por favor, haga buen uso de esta línea, que esta línea salva vidas, y eso es algo fundamental en esta crisis sanitaria. 2 preguntas finales, Juan. La una, entendemos también que a través de la línea telefónica del 911 se puede denunciar estos casos de violencia en contra de mujeres, que lamentablemente durante estos días de confinamiento se han incrementado en algo estas cifras. Y lo otro también, ¿cómo se encuentra el personal del ECU de salud? Porque ellos también están trabajando muy cercanos a estos casos lamentables de contagios. Bueno, respondiéndote a lo primero, Fabricio, nosotros hasta la fecha, desde que inició la emergencia, tenemos 7.954 llamadas por este tipo, es decir, una frecuencia de 256 personas diarias, lo que yo siempre les he dicho. Es decir, el día de hoy, 256 mujeres llamarán a cualquier ECU a nivel nacional porque están siendo víctimas de violencia. Esa realidad tiene que terminarse. Increíble. Si bien es cierto, nosotros tenemos códigos interinstitucionales que estamos activando, existen colectivos, instituciones públicas como la Fiscalía, la Judicatura, los municipios, la policía, el mismo 911, que estamos atentos a dar servicio a estas atenciones. Yo creo que es fundamental que estas cifras se eliminen. Y lastimosamente hay muchas mujeres que no pueden hacer uso de la línea 911 porque no pueden hablar, porque su agresor está 24 horas al día con ellos. Nos han solicitado que estas emergencias se reciban por mensaje, SMS. Estamos dándoles alternativa, porque es regresar en la tecnología, pero hay que darles la alternativa para que puedan denunciar estos casos. Y lo que le hemos dicho, Fabricio, familia y comunidad deben estar atentos a estas situaciones para que inmediatamente nos comuniquen al 911. En cuanto a nuestro personal, lastimosamente nosotros tenemos 10 casos positivos, 9 en Guayaquil y 1 aquí en Pichincha, 38 estamos 38 personas en cerco epidemiológico. Ha entendido el Estado y el país que el ECU 911 está en la primera línea de fuego también. Somos parte ya del eje de seguridad. Somos instituciones de alto riesgo, pero ese riesgo lo estamos minimizando con estrictas medidas de bioseguridad. Se están fumigando pasando un día, el tema de la mascarilla, los guantes, el gel. Es decir, hemos sido muy estrictos en ese sentido para que nuestros funcionarios podamos mitigar este alto riesgo que tienen. Y bueno, también sentimos el fallecimiento de un compañero nuestro en Guayaquil, un compañero nuestro en Ambato. El segundo todavía no lo podemos confirmar porque estamos a la espera del examen. El primero sí, confirmado de COVID, algo que nos ha dolido el alma, pero en homenaje a ellos, el ECU sigue firme, seguimos de pie, porque en nuestros hombros está la articulación de emergencias y el país tiene que caminar. Sobre la base de estos extraordinarios funcionarios que les vuelvo a insistir, estamos con la moral arriba y queremos que esa moral se transmita a los ecuatorianos también. Así es, Juan, momentos duros hemos tenido que vivir todos con esta pandemia que se ha presentado en nuestro país. Gracias a Juan Zapata y también muchas gracias a través de usted a todo el personal del ECU que día a día también están ahí en la línea de acción, poniendo la cara también, su tiempo y su dedicación para tratar de frenar el avance de esta enfermedad. Gracias a todos ellos y un saludo especial al personal del ECU. Gracias, Fabricio, lo haré llegar, muy gentil. Muchas gracias. Agradecemos a Juan Zapata, director nacional del Servicio de Emergencias ECU 911, por ofrecernos información sobre las decisiones que se han adoptado en el marco del Comité de Operaciones de Emergencia frente a la crisis sanitaria. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve.
7 de la mañana, 48 minutos. El ministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz, indicó que se garantice el abastecimiento de combustibles en el país y que los trabajos de reparación del oleoducto terminarán hasta finales de abril. Además, dijo que es importante crear un fondo de reactivación económica. En un foro en línea, el ministro René Ortiz dijo que la demanda mundial de petróleo se redujo por falta de actividad económica que generó la pandemia del coronavirus. Ortiz sostuvo que esta situación afectó a todos los países, pero a Ecuador se le sumó el daño en el SOTE y en el OCP, con lo cual se afectó la producción, refinación y exportación de petróleo. La buena noticia es que el OCP ya está bombeando 15.000 barriles. Pues tenemos una conexión por Yuralpa que va directamente a Baeza. Entonces no está interrumpida por el sistema normal. 15.000 barriles están caminando, están bombeando, es una buena noticia. La demanda de combustibles en el país se redujo entre 70 y 80% por la suspensión de la mayoría de actividades económicas y de movilidad por efecto de la cuarentena, sostuvo el secretario de Estado. Se agrava la crisis de dinero, de disponibilidad, de liquidez. Ese es el problema sustancial de toda esta crisis sanitaria combinada con la económica y combinada con el colapso de los precios y combinada con el colapso y el derrumbe y el rompimiento del sistema de oleoductos. Todo esto ha hecho que simplemente se contraiga la demanda y prácticamente estamos también sobreabarrotados, estamos sobreestoqueados con combustibles. Luego del fondo humanitario es importante crear un fondo para reactivación en el marco de un proceso, reiteró el ministro. El fondo humanitario, pues tenemos que atacar el tema de salud. El tema de salud, el hecho de que ya hayamos llegado, intentamos creer que estamos en el plató, no significa que nosotros nos vamos a despojar de todo y vamos a regresar a la forma de vida anterior, no. Este es un proceso y tenemos que seguir usando la mascarilla y tenemos que ser todavía mucho más cuidadosos, es decir, los 2 metros de distancia o lo que sea, el mantener la distancia, son otras formas de relacionamiento que se nos presentan. Y el siguiente, pues, es el fondo de reactivación económica. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 7 de la mañana, 51 minutos. Queremos contarles que el hermano de nuestro ex compañero de labores, Augusto Iturburu, quien falleció en el hospital del IES de Los Ceibos en la ciudad de Guayaquil por COVID-19, denunció que al retirar el cuerpo de su familiar, de nuestro ex compañero, no se devolvieron sus pertenencias, así como lo escucha. Entre los documentos estaba una tarjeta de débito de la cual se retiró dinero en el transcurso de las últimas 72 horas. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social investiga este reprochable hecho. Según Nelson Iturburu, su hermano, antes de ser ingresado a la casa de salud, tenía en su poder una tarjeta de débito de su padre y, de acuerdo a versiones de empleados del hospital del IES de Los Ceibos, cuando llegó, todas sus pertenencias fueron quemadas para evitar la contaminación. Aunque Augusto falleció este miércoles, un sujeto no identificado habría hecho retiros de esta cuenta durante las últimas 72 horas. Él me dijo ahí que todas las cosas que él tenía, reloj, anillos, billetera, se las pusieron en una funda roja y se la llevaron y no supo qué hacer. Solo le dejaron el teléfono antes que lo entubara. Ya cuando lo entubaron, entonces ya perdimos comunicación con él, no supimos nada más de él. Ya entre tantas y tantas cosas que estábamos en trámites y esto, pasa el dolor, el shock que estábamos pasando. Cuando ya me voy a retirar el cuerpo de Augusto al hospital, mi papá decide llamar a la cooperativa para anular la cuenta, anular las tarjetas, más que todo, para que le den otra. Entonces después me avisa, me llama, me dice, oye, en el banco me dijeron que mi cuenta sigue activa y que hoy día a las 9 de la mañana fue el último retiro que han hecho en el cajero y le han vaciado la cuenta. Más o menos mi papá dice que tenía casi como 680 hasta que se acuerda él. Su hermano presentó la denuncia ante las autoridades del hospital, quienes respondieron en un comunicado que han emprendido una investigación interna para esclarecer los hechos.
Se estableció contacto con los familiares para brindarle el apoyo y coordinar acciones en torno a este caso. También se comprometió a entregar información a las autoridades pertinentes y a sus familiares. Además, sostienen que al ingreso de cada paciente en los exteriores del área de emergencia se devuelven los objetos personales para evitar la contaminación en el ambiente hospitalario. Un hecho que también será presentado ante la justicia. Y de eso que todavía tengo que investigar mañana las otras cuentas de mi hermano, por si acaso le hayan retirado también. Yo mañana igual me aconsejaron que vaya a poner la denuncia a la fiscalía y con esa denuncia me voy a ir al banco para ver si puedo obtener las fotos de la persona que ha retirado esos valores. Yo quiero que esto no quede impune. Personas indolentes que son jugándose ya con ya uno apenas muere comenzándoles a robar las cosas como que fueran carroñeros. Augusto Iturburu trabajó como camarógrafo en el telégrafo, por lo que los medios públicos y sus compañeros nos solidarizamos con la familia y solicitamos que las autoridades acojan esta denuncia y se proceda con la respectiva investigación hasta dar con los autores de este delito. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan en 3 fases para reactivar la economía de su país, afectada por el confinamiento social a causa de la pandemia a nivel mundial. Serán 50 los estados norteamericanos los que decidan cuándo reactivar el tejido empresarial y comercial, de acuerdo con las cifras de contagiados y fallecimientos por el coronavirus. Así lo anunció el presidente Donald Trump. Basándonos en los últimos datos, nuestro equipo de expertos está de acuerdo en que podemos abrir el siguiente frente de nuestra guerra, que hemos bautizado Abrir América de nuevo. El mandatario recomendó un plan para reabrir Estados Unidos de forma gradual y dando esta facultad a los gobernadores. Los gobernadores podrán adaptarlo a las circunstancias en sus propios estados. Cada estado es muy diferente. Todos son hermosos, los amamos a todos, pero son muy distintos. Si necesitan permanecer cerrados, les permitiremos hacerlo. Y si creen que es hora de reabrir, les daremos la libertad y la guía para cumplir esa tarea. El plan en 3 fases no establece ningún calendario, pero enumera unos criterios que deben cumplirse durante 14 días antes de ponerlo en marcha. Entre ellas una trayectoria descendiente del número de casos y contagiados de COVID-19. Como estamos basándonos en la ciencia para reabrir, debemos tener una vigilancia extra, bloqueando la entrada del virus desde el extranjero, control fronterizo, restricción de viajes y otras limitaciones en entradas que son más importantes que nunca para tener el virus bajo control y permitir que los estadounidenses vuelvan al trabajo. Trump finalmente indicó que estima que tomará 1 o 2 años para que la economía de Estados Unidos recupere su plena fuerza tras la pandemia. Esto mientras que el estado de Nueva York, el más afectado por el coronavirus en Estados Unidos, deberá acatar estrictas medidas de aislamiento hasta el 15 de mayo. Debemos continuar con lo que estamos haciendo. Me gustaría ver que la tasa de infección cayera aún más. Las políticas de Nueva York de confinamiento serán extendidas en coordinación con otros estados hasta el 15 de mayo. En el país los casos de coronavirus superan los 675,000 y ya se han registrado más de 34,500 muertos. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. Recuerden, la mejor forma de contribuir en este momento es quedándose en casa. Fuerza a todos.